Amigos de la agencia de Noticias Andina, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a una edición más de su programa Saludablemente. Mi nombre es Luis Iparraguirre y estaré reemplazando a Karina Garay en la conducción de este programa durante el tiempo que tomen las merecidas vacaciones que Karina está tomando por estas fechas. El día de hoy tocaremos un tema tan controversial y tan actual como lo es la eutanasia. Recordemos que hace unos días la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud y a E-Salud respetar la decisión de la psicóloga Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida justamente con este método. El Estado ha aclarado a propósito que no apelará la decisión de la Corte. Ana Estrada, de 43 años, padece de poliomielitis, una enfermedad incurable y degenerativa que deteriora progresivamente su capacidad motora, paralizándole casi todos los músculos del cuerpo. Ana Estrada sostuvo que su pedido a una muerte digna no está basado en un cuadro depresivo, sino en tener la oportunidad de poder elegir cuándo y cómo morir. La eutanasia es un procedimiento médico que ha levantado todo tipo de polémicas a lo largo de la historia. Tanto así que desde el 1 de abril del 2002, en el que Holanda, los Países Bajos, autorizaran su práctica dentro de su legislación, solo 7 países en el mundo le han seguido los pasos. En nuestro país, la eutanasia no ha sido ajena al debate. La sociedad civil, la clase política, la Iglesia Católica y hasta un candidato a la presidencia de la República han levantado su voz a favor y en contra de este procedimiento médico. Pero, ¿qué implica aplicarle eutanasia a un paciente? ¿Cuáles son las implicancias emocionales, tanto para el paciente como para la sociedad? ¿Cuál tiene que ser el trato que nosotros los periodistas tendríamos que darle a esta noticia? Para responder esta y otras preguntas nos acompaña el doctor, el psiquiatra Humberto Castillo, quien es el representante del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctor Castillo, buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Luis, y también un saludo para la audiencia de Saludablemente. Gracias, doctor. Mi primera pregunta es más para poder estar en un buen contexto, ¿no? ¿Qué es la eutanasia? ¿Cuál es el concepto técnico de esta práctica médica? La eutanasia en su concepto y justamente hasta su aspecto etimológico lo refleja. Eu, que significa bueno, que significa normal, natural, ¿no? Y tánatos, que tiene que ver con el tema de morir, de la muerte. Y entonces la eutanasia es en realidad un planteamiento del buen morir, del morir bien, ¿no? Claro, en su concepto ya más técnico, o sea, tiene que ver con que es una muerte a pedido de la persona que está sufriendo, que está padeciendo. Es una muerte para evitar el padecimiento, para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento, ¿no? Entonces, esta muerte para evitar el dolor, esta muerte para hacerla más suave, más digna, es la eutanasia. Y ahí participa, digamos, la persona tomando la decisión, pero también participa el profesional de salud que tiene que operar el acto, lo que tiene que actuar el acto. Entonces, pero el concepto de fondo es justamente de el morir sin sufrimiento. A diferencia de otro término que es importante ahora comprenderlo, porque que es la distanasia, que es un poco este tema de prolongar la vida de la persona, aún con los sufrimientos y con los procedimientos intensivos que se haga, digamos, generando incluso sufrimiento de la persona, ¿no? Entonces, en ese contexto podemos ubicarnos entre la eutanasia y la distanasia.
¿Se puede llamar a la eutanasia como un suicidio asistido, tomando en cuenta que esta es la frase que se utiliza en algunos de los países que ya la han legislado? Bueno, son parecidos, pero hay diferencias significativas, ¿no? Porque el suicidio, digamos, es un acto que uno lo hace sobre sí mismo, ¿no? Cuando hablamos de asistido, es que en ese acto de quitarse la vida, puede contar uno con la ayuda de algún tercero en la medida que uno no lo pueda ejecutar, digamos, entonces se ayuda con un tercero porque no puede ejecutarlo personalmente. En el caso de la eutanasia es un pedido, un planteamiento que hace la persona, pero que es el tercero que lo hace, el médico que lo hace. Incluso en ocasiones la eutanasia en su concepto más tradicional podría ser incluso la decisión de un médico, de un cuidador, ¿no? Que ve que la persona está sufriendo, que ya no es posible ayudarle, de que la muerte está en curso prácticamente, ¿no? Pero lo que le está llevando a demasiado sufrimiento. Entonces ahí es donde opera el proveedor de salud, el médico en particular, ¿no? Por eso Ahora, también la eutanasia es un concepto que se usa en la veterinaria también, digamos, con los animales. Es típica la de que el caballo se accidenta, se cae, ya no puede recuperar y el dueño entonces le produce la muerte para evitar el sufrimiento. Entonces, el concepto es la muerte para evitar el sufrimiento, para dar una muerte digna, uno va derivando a partir de ese concepto, ¿no? tomando justamente lo que usted dice sobre la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido, eh, ¿cuál tendría que ser la diferencia entre un paciente terminal, un paciente que ya no tiene esperanza médica de mejora, con un paciente que está guiado por algún trastorno psicológico y ha perdido la esperanza de vivir, como la depresión, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, eso es muy importante ese planteamiento, Luis, porque, digamos, las decisiones de las personas, y creo que acá estamos en un tema también de libertad, la libertad de decidir de las personas, ¿no? Entonces, a veces las decisiones de las personas se ven influidas por estados emocionales, ¿no? Que a veces son transitorios, muchas veces transitorios. Entre ellos tenemos el tema de la depresión, o sea, la depresión es un estado de la mente en el que no puede percibir las oportunidades o lo bueno de la vida, es como si no fuera perceptible, uno no se da cuenta, no lo capta, porque está bloqueado frente a eso, y por el contrario, uno va a ver las cosas como catastróficas, con una desesperanza extrema, ¿no? Pero ese es un estado emocional. Ese estado emocional se puede modificar, ¿no? Y a veces es claro, ¿no? Con el tratamiento y a veces en 3 semanas, 4 semanas, una persona que estaba deprimida pasa a un estado emocional ya adecuado, ¿no? Y se da cuenta de que está rodeado de oportunidades, de que esos problemas no eran tan grandes como los veía, sino son manejables. Entonces, en ese estado depresivo, la persona puede pensar, y es común, que piense y tenga ganas, quiera morir, desee desaparecer, ¿no? Sienta que ya está cansado de esta vida, ¿no? Eso es muy diferente al tema de una decisión racional, de una decisión en la que las personas emocionalmente están, digamos, no están padeciendo un trastorno, sino están en su emoción adecuada, regulada, sintónica con la realidad. Y es ahí en un balance de poder imaginar la situación, no solo imaginar, ya predecir, porque ya se sabe de alguna manera
que va a continuar un sufrimiento y no va a resolverse la situación. Entonces ahí esta decisión es diferente que una decisión en el contexto de una depresión, ¿no? Entonces, doctor, no es posible que un paciente con un cuadro depresivo solicite la eutanasia. Hay que aclarar que la psicóloga Ana Estrada no ha padecido, según palabras de ella misma, de un cuadro depresivo, sino es, repetimos, una decisión de cuándo y cómo morir de manera digna por el cuadro médico que tiene. Entonces mi pregunta es, ¿no es posible para una persona con un cuadro depresivo solicitar la eutanasia, doctor? Yo creo que tenemos que evaluar siempre el contexto en el que se toma la decisión, ya, porque, digamos, las personas en general, digamos, aun cuando no estén deprimidas, ¿no? Ante una situación crítica o difícil, las personas pueden decir incluso, no, mejor me muero, mejor desaparezco, o puede decir, por ejemplo, no, esa enfermedad yo no la voy a tolerar de ninguna manera, mejor me muero. Si voy a perder un brazo o una pierna, mejor me muero. O sea, la gente dice cosas en algún momento, pero luego esto, cuando la persona misma lo reevalúa, lo piensa, se da cuenta que no es así, ¿no? Entonces, claro, tomar una decisión estando deprimido, ni siquiera una decisión de este tipo que requiere mucho más reflexión, de hecho no debe considerarse, ¿no? Porque incluso hasta la decisión, por ejemplo, no sé, pues de vender algo en el contexto que uno está deprimido, puede ser una mala decisión. O sea, cuando uno está deprimido, toma malas decisiones. Por eso es importante, sí, detectar siempre si una persona está tomando una decisión en un contexto depresivo o en un contexto de una salud mental, de un ánimo adecuado. Doctor, y en el tema de las emociones, ¿cuáles son las emociones que embargarían desde su perspectiva, su experiencia profesional a Ana Estrada, sabiendo de que el día de su muerte está cerca? ¿Qué cosa es lo que cree que debe sentir la familia alrededor de ella? Sí, digamos, las emociones en torno a esto en general, ¿no? O sea, una cosa es verlo a largo plazo, otra cosa es verlo más próximo en la escena misma, ¿no? Siempre la muerte, Luis, es un tema complicado para los seres humanos. O sea, los seres humanos o sea, la muerte siempre nos genera emociones, reflexiones, pensamientos. En torno a la muerte están conformadas muchas de nuestra cultura, digamos, ¿no? Entonces, tenemos como una idea a priori de que la muerte es algo, sabemos que es algo inevitable, pero también sabemos como que es algo que ocurre, ¿no? Y no podemos hacer nada frente a esto, ¿no? Y ocurre de forma natural. Pero lo que vamos viendo ya en nuestra vida moderna es que los seres humanos somos capaces de gestionar un poco el tema de la muerte. Es decir, por ejemplo, la medicina misma, todo el tema de la medicina está evitar la muerte, ¿no? Evitar que la gente muera, es imposible, por cierto, evitar, pero diferir la muerte aparece como un objetivo de la medicina, de la salud, ¿no? Entonces, pero también sabemos, ¿no?, que ese trámite de morir, ese trance de morir, es un trance complicado, ¿no? A veces sabemos que ya, por ejemplo, podemos saber cuándo hay muertes que son inevitables, que se van a dar, que están en curso, y todo el sufrimiento que va a acarrear, ¿no? También, por ejemplo, tenemos ahí algunas actitudes, por ejemplo, de las personas de evitar la muerte a toda costa, aún con el sufrimiento, con la pérdida de dignidad de las personas, esto que te hablaba de esta distanasia, ¿no? Entonces, en ese rango tenemos que decidir, en ese rango, y esa decisión creo que es importante que sea también lo más racional posible, pero no quita
de que las emociones que emerjan ahí para la persona, cuanto para la familia y también para los que faciliten, van a estar involucradas sus emociones, ¿no? Y doctor, ¿y la sociedad? ¿Cuál cree que va a ser la reacción? ¿Cree usted de que a propósito de este tema que ya se ha aprobado, cree que algunas personas se animen a solicitar esta práctica médica? Es posible, ¿no? Las experiencias en los otros países donde se ha aprobado estas normas, no es pues que la gente ya empieza a solicitar y a incurrir en esta práctica así arbitraria y un montón de gente, ¿no? Siempre es un tema prudente, un tema que se piensa mucho, es un tema que sí, de hecho, nos compromete como una sociedad moderna a pensarlo, ¿no? A pensarlo. Y como una sociedad moderna también nos compromete a que estas cosas tengan que ver con la libertad, con la autonomía, con la racionalidad, con la racionalización, con el pensarlo bien y pensarlo bien también de forma colaborativa. Pero también el tema de pensarlo anticipadamente. O sea, este es un tema muy importante en la ética y es la toma de las decisiones anticipadas. O sea, uno tiene que ser capaz de decidir desde, por ejemplo, si uno va a donar sus órganos o no. O sea, tiene que ser capaz también de decidir si está dispuesto a aceptar procedimientos, por ejemplo, para mantenerlo en estado vegetativo, ¿no? Y también esto, desde mi perspectiva, sí, tendría que haber un tema de un ejercicio de la libertad. Eh, y la posibilidad de definir, incluso, por ejemplo, nosotros estamos viendo el tema de que hay personas que sufren de enfermedades mentales crónicas, que tienen recaídas de cuando en cuando, pero también poder autorizar ciertos procedimientos cuando tengan esa recaída. O sea, el tema de la ética basada en la autonomía y en la decisión anticipada es algo que está entrando muy fuerte como un derecho humano. Doctor, y con respecto a la ayuda, a la asistencia, porque la eutanasia, a diferencia del suicidio, que el suicidio pues es una acción solitaria, la eutanasia necesita necesariamente la asistencia y una asistencia del personal médico. Ahora, la razón por la que muchos chicos al salir del colegio estudian medicinas y la razón de muchos médicos, por no decir todos, es salvar vidas. Entonces, la eutanasia no va en contra de esta profunda postura de servicio a la humanidad que tienen los profesionales de salud. Sí, digamos en términos generales, digamos cuando uno dice salvar vidas y luego dice voy a provocar una muerte, en términos abstractos, sí la cosa puede ser, digamos, difícil, ¿no? Muy difícil. Pero en términos concretos, en el escenario del hecho de la persona, del hecho de su enfermedad, de enfermedades discapacitantes, dolorosas, que está ya en un sufrimiento la persona o que puede llegar a eso, de pérdida de su dignidad, creo que el concepto se relativiza, ¿no? Porque de alguna manera la muerte también acá tiene que ver con la vida de la persona, es proteger su vida, proteger la vida de la persona, la vida digna de la persona. Entonces yo creo que este es un delgado equilibrio, pero que tiene mucho que ver con el contexto. De lejos uno lo puede ver como que uno podría estar transgrediendo esta ética, pero ya en el contexto uno puede ver tal vez que lo que está haciendo realmente es ayudando a la persona, ayudando para que su vida cierre de una manera más digna, menos dolorosa.
que la disposición de la Corte dispone no solamente lo ya mencionado, sino es en que no se va a aplicar el Código Penal para no procesar a las personas que van a practicar la eutanasia a la psicóloga Ana Estrada. Sin embargo, doctor, en base a la ética, la postura moral, que son posturas pues ya completamente individuales, inclusive posturas religiosas completamente respetables, un trabajador de salud podría rechazar este pedido laboral. ¿Cuál tendría que ser el trato de los jefes hacia estos profesionales de la salud? Claro, en estos casos, cuando hay cierta controversia, o sea, un poco tiene que ver con con un acto de conciencia de las personas, también del que lo actúa. No se puede presionar, obligar a un médico a actuar de una manera que él siente que no va con sus propios valores, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, esto es un acto que no se sale de la ética, porque la ética tiene que ver con el hacer el bien, ¿no? Tiene que ver con respetar la autonomía de las personas. Entonces, en este contexto, la muerte asistida o facilitar la muerte, o sea, es algo que está dentro del hacerle el bien a la persona. O sea, dentro de facilitarle, ayudarle en un buen morir o en una vida digna. Y entonces eso también está dentro del ámbito de la ética médica, ¿no? Por tanto, o sea, a mí me parece claro, que esto se tiene que evaluar en el contexto específico, con las personas específicas que participarían en esto, porque es importante esta convicción de estar haciendo el bien. O sea, eso es central para el médico, la convicción de estar haciendo el bien y el respeto de la autonomía de la persona. Porque claro, tenemos del otro lado también, ¿no? Por ejemplo, uno puede creer que es algo bueno para la persona y la persona no lo desea, no lo quiere. Entonces, por principio de autonomía no podemos ir por encima de ese principio. Aunque uno crea que darle un medicamento es bueno, si la persona considera que eso no lo desea, no es bueno para ella, no. Entonces me parece que el tema ético se va resolviendo por ese lado, por el tema de hacer el bien, de la convicción de hacer el bien y de la autonomía de la persona, del respeto a la autonomía y a la libertad de la persona. Una pena, doctor, que el tiempo nos haya jugado una mala pasada. Podríamos hablar de este tema de largo, pero bueno, los tiempos a veces son así de injustos. Doctor, le agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación. Será hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Luis, y a tu público que te sigue día a día. Gracias.